Hola, buenos días. Vamos a continuar con la resolución de problemas de máquina síncrona. Hoy vamos a realizar la resolución del 518. ¿Vale? Copio aquí el enunciado. Tenemos un generador síncrono en estrella, tensión de línea, nos dice que la resistencia del inducido es despreciable y tiene una reactancia síncrona constante. Constante pero desconocida. La curva de vacío nos la dan en una ecuación con tensiones de línea. ¿Vale? Y en función de la corriente de excitación. Se conecta la máquina a una red de potencia infinita y una vez efectuado el acoplamiento y sin cambiar la corriente de excitación, se abre el distribuidor de agua a la turbina hasta que el alternador alcanza suministro una potencia de 10 megavatios. En esta situación se aumenta la corriente de excitación un 50% sin modificar la potencia de entrada, comprobándose entonces que se obtiene un factor de potencia 0,8 inductivo. Vale, bien. En este problema lo que tenemos es eh, un generador en diferentes puntos de funcionamiento. Nos dan los datos mezclados en los diferentes puntos de funcionamiento. Nos habla de que una vez efectuado el acoplamiento y sin cambiar la corriente de excitación, es decir, tenemos un punto de funcionamiento que es el de acoplamiento o el de conexión, donde tendremos una intensidad de excitación. De ahí vamos a pasar a otro estado en el que sin cambiar la corriente de excitación vamos a aumentar la potencia. ¿Vale? Y de ese segundo estado vamos a pasar a un tercer estado en el que se aumenta la corriente de excitación un 50%. Y es en ese tercer estado en el que nos dan datos de la intensidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ir construyendo los estados desde el último, que es el que tenemos más datos, hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a copiar los datos. Tenemos aquí las curvas. Voy a utilizar esto para poder referenciar los valores de cada una de las curvas. ¿Vale? Voy a llamar a esto la potencia del estado 1 y aquí es también la del estado 2, la tensión de línea. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de intensidad de excitaciones iniciales. Tendríamos, aplicamos la ecuación y como tenemos la excitación, se trata del instante de acoplamiento. Significa que la tensión de vacío es igual a la de... Entonces, si queréis, incluso aquí lo que decimos, un E sub 0,0, la tensión de vacío del estado inicial, del estado 0, es VL. Y entonces, y E0 es según la ecuación, los 100 amperios. ¿Vale? Tenemos aquí tensiones de fase. Las vamos a calcular también. Voy a poner 0 o de E0 fase 0. Y luego la tensión de fase, que siempre va a ser la misma.
porque la fase es la referencia, será la extensión de línea partido de raíz de 3. ¿Vale? Si hacemos esto gráficamente, aquí en el 18, aquí tenemos VF, ya la tengo dibujada. E sub 0 coincidiría con E sub F, con V sub F. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Y nos dicen que la nueva que vamos a tener en el estado 2, una excitación del 50%. ¿Vale? Entonces, vamos a poner una intensidad de excitación 2. Que es 1,5 por la 0. También nos dice en ese dato que phi, lo voy a llamar phi 2, es 36,87 y por tanto tenemos que E sub 0, 2 serán los 7.794. ¿De acuerdo? Bien. Nos habían puesto la potencia, por lo tanto podemos calcular la potencia, la intensidad que calcula. Voy a poner aquí punto de funcionamiento 2. ¿Vale? Y esa intensidad 2 será la potencia 1, porque esa no ha variado, con el coseno del 2. Son 1093 amperios, con el ángulo phi que nos han dado. ¿Vale? Entonces, para la situación 2 ya tenemos la intensidad. Podemos dibujarla aquí también. Tenemos esa intensidad. Y tenemos el E sub 2. Lo que pasa es que no sabemos qué ángulo tiene. ¿Vale? Porque normalmente nosotros aquí calcularíamos E sub 2 como VF más I por X, pero no sabemos Y. Entonces sabemos Y, sabemos el tamaño de E2, pero no sabemos el ángulo que forman. ¿Vale? Lo que sí que sabemos es que la caída de tensión en la reactancia va a ser perpendicular a I. Por lo tanto, va a ser un vector que vaya por aquí. Eso quiere decir que ya tenemos suficiente información. Lo que pasa es que tenemos que plantear la ecuación. ¿Cuánto tiene que valer xs para que justo el vector E sub 0 caiga en la perpendicular a la intensidad que pasa?
¿De acuerdo? Entonces, para eso tendríamos que plantear estas ecuaciones. Tenemos E sub 0 de fase 2, S sub 0, 2 partido de raíz de 3. Y nos da esta ecuación en conejos. Con el ángulo delta, que es nuestra incógnita, E sub f más xs por I2. ¿Ok? Pero no sabemos xs y no sabemos delta. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero en realidad esta es una ecuación doble. Es una ecuación de complejos y por otro podemos descomponerla en parte real y parte imaginaria y obtener dos ecuaciones. Serían estas dos ecuaciones de parte real y parte imaginaria. En las dos ecuaciones podemos despejar xs. ¿Vale? Lo pongo aquí explicado. En la ecuación tenemos las incógnitas acopladas. Necesitamos plantear las ecuaciones real e imaginaria y despejar xs en ambas. Entonces, xs es esto y también xs es esto. Si igualamos estas dos, obtenemos una ecuación con una sola incógnita. ¿Vale? Aún así, esa ecuación sería esta de aquí. Lo pongo aquí. Obtenemos una sola ecuación con una incógnita. ¿Vale? Esta es una ecuación en la que tenemos delta como incógnita dentro de un coseno y dentro de un seno. Bien, si aplicamos un cambio de variable, lo pongo aquí si decimos seno de delta igual x y seno de delta igual a raíz de 1 menos x cuadrado, obtenemos esta otra ecuación. ¿Vale? Voy a cambiar los subíndices que aquí estaban puestos para una nomenclatura antigua, pero delta y f, esto es I2, x es 90, phi, este es phi2.
si me dejo alguno, bueno, pues me lo decís haciéndolo, pero yo creo que es bastante todo. ¿Vale? Y esta ecuación es una ecuación de segundo grado, se puede resolver. ¿Vale? Y da aproximadamente delta igual a 10,483 grados. ¿Vale? Es una ecuación de segundo grado. Gráficamente podemos ver aquí, si nosotros activamos el vector que represente la caída de tensión, conforme varío delta, vemos que podemos encontrar el valor de delta que iguala los dos vectores. ¿De acuerdo? Ese sería el punto de funcionamiento 2. Gráficamente se representa así. Analíticamente se calcula como hemos visto aquí en el ejercicio. ¿De acuerdo? Tenemos ya el punto de funcionamiento 2. Sabemos la intensidad, sabemos la tensión, sabemos X. Entonces, lo más importante es que con esto hemos podido calcular la reactancia. ¿Vale? Entonces, finalmente podemos calcular XS como 0,936 ohmios. ¿Vale? Y si sabemos la reactancia XS, entonces ahora ya sí que podemos ir al punto de funcionamiento anterior. ¿Vale? El problema nos preguntaba la reactancia síncrona del anteentrenador, la acabamos de calcular. Factor de potencia con el que trabaja la máquina antes de cambiar la excitación y entregando la potencia. Entonces, sabíamos el factor de potencia del estado 2, pero no conocíamos el del estado 1. ¿Vale? Entonces, ahora necesitamos calcular el nuevo E sub 0 antes de aumentar la excitación, ¿vale? Con la misma potencia que ahora, pero con el otro ángulo. Entonces, sabemos el tamaño, porque como es la excitación del estado 0, el tamaño de E0 F1 será igual a E0 C0. ¿Vale? Tenemos el mismo tamaño en esta fase.
¿Cómo podemos calcular el ángulo? Mediante la fórmula de la potencia. Sabemos que la potencia es igual a 3 por VF por E sub 0, en este caso F0, partido de XS por el seno de delta. En este caso lo voy a poner como delta 1. Y aquí lo debería haber puesto como delta 2 y delta 2. Vale, lo voy a sustituir en todas estas para que no haya dudas. Aquí queda una intensidad por cambiar. ¿Vale? Estoy cambiando esto a 2 porque en realidad es el ángulo del estado 2. ¿Vale? Ya tenemos entonces, estos son delta 2 y ahora en el estado 1 tenemos la misma potencia, pero esto 0 es diferente porque tenemos otra excitación. Entonces, para otra excitación tendremos otro ángulo. Delta 1 será entonces el arcoseno de la potencia por XS partido de 3 por V fase por E sub 0 de fase en el 0, en realidad en el 1. ¿Vale? Lo vamos a poner en grados. Entonces tenemos 12,4 grados. Y ahora que vemos el ángulo, podemos calcular directamente la intensidad. ¿Vale? Y entonces en el diagrama podemos calcular que tenemos una nueva intensidad 1, tenemos un XI1, la tensión entre E sub 0 y V, y por supuesto un E sub 0,1 diferente. Entonces, nos preguntaban finalmente cuál era el factor de potencia de este estado. Pues el factor de potencia del estado 1 será el coseno del ángulo I, la voy a llamar I1, lo he puesto aquí. ¿Vale? Y será un coseno de phi capacitivo. Porque phi es negativo. O podríamos decir aquí, phi1 es menos al coseno del ángulo de I1.
perdón, es menos el ángulo. Vamos a verlo. Phi 1 es el argumento de I1. Vale, vamos a ponerlo en grados, pero no es el de I1, sino que es el negativo. Vale, tenemos menos 6,2 grados, el factor de potencia será el coseno de phi 1 y como phi 1 es negativo, el factor de potencia es capacitivo. ¿Vale? Bien, tenemos ya entonces resuelto todo el problema. Nos pone aquí inductivo, yo creo que no, yo creo que es capacitivo. La gráfica lo pone claramente. Debe ser un error en la resolución del libro. Y lo que tenemos aquí entonces es, partíamos de la situación 1, en la situación 0 de acoplamiento, en la que E sub 0 era igual a VF, se ha aumentado la potencia, por lo que E sub 0 ha pasado de ser igual a VF a aumentar el ángulo delta para que sea E01. Pero si vemos aquí el tamaño, sub 0,1 lo vamos a ver mejor si lo ponemos en coordenadas polares. Lo mismo para VF. Y lo mismo para E0. ¿Vale? Tenemos un E sub 0 igual a VF en el acoplamiento para que no haya para que al conectar no aparezcan intensidades. Subimos la potencia, E sub 0 se desplaza de forma angular, gira hasta E sub 0,1 con un ángulo de 2,14, pero el módulo no varía, fijaos, E0,1 y VF tienen el mismo módulo. Y después aumentamos la intensidad de excitación un 50%. Entonces, en ese punto, como no cambiamos la potencia, E sub 0 se mueve por la horizontal, aumentando de tamaño. Perdón. ¿De acuerdo? Cambia el ángulo, cambia el tamaño, pero no cambia la posición horizontal. ¿De acuerdo? Pasamos de estar trabajando de forma subexcitada a de forma sobreexcitada. ¿De acuerdo? Pues aquí queda el problema 18. Un saludo. Copio la gráfica. A ver si cabe un poquito mejor. Bueno, dejamos aquí el ejercicio. Un saludo.